cómo nos apropiamos de la vida de Dios y la compartimos con las personas, cómo nos apropiamos del poder de Dios y lo ejecutamos en esta tierra, cómo nos apropiamos de la autoridad de Dios para que la vida misma, el poder mismo y la autoridad misma de Dios puedan justamente establecerse aquí en la tierra como Dios. Saludos a todos, sean bienvenidos a su espacio favorito, el podcast de liderazgo y negocios de Ariel Paguada. Les saluda Ariel Paguada, líder, empresario y coach de negocios certificado. Siempre feliz de poder estar con ustedes en estos espacios de aprendizaje donde vemos temas relacionados a liderazgo, marketing, pero no desde cualquier perspectiva, desde la perspectiva de Dios, porque justamente, como dice nuestro eslogan, el eslogan del canal, estamos siempre haciendo negocios a la manera de Dios. Y bueno, continuamos en este estudio que estamos haciendo de un libro que, bueno, el libro que le da nombre, que le da sentido a ese eslogan, haciendo negocios a la manera de Dios. Se trata del libro que tiene el mismo nombre y que es del autor Dennis Pickup. Se llama Haciendo negocios a la manera de Dios. Lo revisamos la última vez que estuvimos hablando un poquito del concepto general del libro y de la introducción. Un estudio sobre cómo Dios administra sus recursos para que nosotros podamos administrar los nuestros. O bueno, vamos a verlo en el transcurso del libro, que al final somos administradores de todos los recursos, porque Él es el dueño de todas las cosas. Somos los administradores de los recursos de Dios, justamente. Y el día de hoy pues arrancamos y avanzamos en al primer capítulo. La vez pasada, como les mencionaba, estuvimos bastante hablando del concepto general. También estuvimos hablando un poquito de otro material que vamos a estar teniendo disponible en nuestro canal, audiolibros, otro tipo de contenido. Pero en esta ocasión, con este podcast directamente, vamos a estar hablando y haciendo un estudio de cada uno de los capítulos que este libro comprende este libro, donde en el transcurso de todo el libro se ven 12 principios maestros, de cómo cómo Dios rige la economía, cómo las naciones deberían regir su economía basada en la economía del reino. Y vamos a ir aprendiendo cómo desde lo personal hasta lo nacional, primero pasando por lo personal, lo familiar, la organización como iglesia, como poder económico y como nación, debemos regirnos a la manera de Dios para poder traer productividad y vida y riqueza justamente a las naciones. Pero bueno, arrancando ya de lleno para hablar un poquito de lo que estamos a punto de estudiar del primer capítulo. Este tiene por título Dios está edificando un negocio familiar. Y aquí vamos a estar viendo el primer principio maestro, que es que Dios es el creador de la propiedad privada. Vamos a estarnos moviendo un poquito en eso y también les traigo unos puntos importantes de lo mucho que se habla en el capítulo, tratar de sintetizar un poco lo que el autor, el pastor Dennis Pickup, pastor y hombre de negocios Dennis Pickup, trata de explicarnos en este primer capítulo para ir haciendo un estudio de justamente la economía del reino, de cómo se rigen las finanzas y cómo deberíamos nosotros ser administradores de los recursos que Dios pone en nuestras manos. Y hablando un poquito del tema, del título del capítulo, Dios está edificando un negocio familiar. Si ustedes ya vieron el episodio anterior, si no, les invito a que puedan ir a verlo. Por aquí arribita van a tener la tarjetita para que puedan ir a ver el capítulo anterior donde estuvimos hablando el video anterior donde estuvimos hablando de la introducción. Pues ahí hablaba el escritor de que Dios nos está llamando a unirnos a Él, a ser coherederos con Cristo, a ser herederos de ese negocio familiar que Él llama el Todopoderoso de Hijos, para poder expandir justamente el reino de Dios en esta tierra, no a ser actores pasivos, no a ser espectadores, mejor dicho, sino que a ser actores activos. Y mayoritariamente hablamos en la introducción y continuando con el razonamiento aquí, de que como hombres de negocios, como mujeres de negocios, como empresarios, como empresarias, como emprendedores, como quiera llamarlo, no simplemente estamos llamados a financiar proyectos, aunque es una parte del llamado, a nivel de iglesia, a nivel de sociedad, sino que somos llamados a impactar a otras personas a través de nuestro negocio para que puedan llegar a conocer la verdad del evangelio, y esto es el evangelismo justamente empresarial. Así que cuando hablamos de hombres de negocio, fuimos llamados a los negocios, no simplemente somos personas que somos parte de una congregación, sino que tenemos un llamado fuerte de Dios para impactar la economía. Y vamos a ver en el transcurso de este video que a nivel de economía podemos tener muchas oportunidades de poder ganar clientes, proveedores y todas las personas que tienen contacto con nuestros negocios, empleados, colaboradores,
para el reino. Así que creo que es algo muy importante y ponernos como en ese contexto justamente. Pero hablando del negocio familiar, y ya más específicamente el primer principio maestro, Dios es el creador de la propiedad privada, me gustaría hablarles o leerles un extracto del libro para que podamos como entrar en materia. Aquí dice: Dios desea extender el Todopoderoso e hijos en la tierra. A través de nosotros, en forma simple, digamos que Dios el Padre está desarrollando un negocio familiar y Él desea que cada uno de sus hijos tenga una franquicia en ese negocio. Él desea que el negocio crezca a través de cada uno de nosotros. Es como si Dios quisiera traer su propia clase de McDonald's aquí a la tierra y dar a cada creyente una parte de la acción. Y yo sé que es un poquito, tal vez este mensaje es un poquito raro, algunas personas incluso lo van a escuchar y va a chocar con la cosmovisión o con la cultura cristiana que ellos han tenido, porque se ha asociado, lo decíamos en el video anterior, los negocios se han asociado con corrupción, con deshonestidad, con falta de integridad, con manejo ineficiente o poco leal de los recursos. Entonces, cuando hablamos de que Dios quiere establecer un negocio familiar, nosotros decimos, bueno, los negocios son malos. ¿Cómo es que Dios puede establecer un negocio familiar? Y hay un choque, ¿verdad? Posiblemente en temas relacionados al diezmo o este tipo de cosas. Cuando se trata de dinero en la Biblia, cuando se habla de dinero, cuando se habla justamente de todo lo demás, creo que todos podemos estar súper tranquilos. La mayor parte de las personas siempre quieren esa parte espiritual, pero no las cosas prácticas que afectan el aquí y el ahora, donde el reino, como dijo el Señor, tiene que establecerse. Así que cuando hablamos de esto me gusta mucho esta imagen, porque lo habla más adelante de que cuando viene un franquiciante y le ofrece cuando viene alguien que quiere buscar una franquicia, no recuerdo bien el término ahorita, pero está la persona que ofrece la franquicia y está la persona que recibe la franquicia. Cuando la persona que recibe la franquicia recibe justamente el negocio, ya sea McDonald's o cualquier otro tipo de franquicia, él recibe la autoridad, la influencia, el poder que representa esa marca, y uno solo pone local o recibe y tiene que dar ciertos requerimientos de espacio. Pero quien da toda la influencia, el poder de la marca o la influencia y el poder económico de la marca es la persona que otorga la franquicia, la fundadora original del negocio, que después otorga franquicias para que otras personas abran negocios de esa misma marca. Entonces, cuando hablamos del Todopoderoso e hijos y cómo Dios quiere establecer un negocio familiar, lo que quiere decir aquí es que Él busca que nosotros como creyentes y más específicamente como hombres de negocios, hablando en este libro, nos involucremos de manera activa en la expansión del reino de Dios. Él desea entregarnos su espíritu, Él desea entregarnos su influencia, su autoridad, su poder aquí en la tierra, pero no para que nosotros simplemente estemos en nuestras congregaciones, como lo hablábamos en el video anterior, y tengamos iglesias bonitas y estemos simplemente reuniéndonos cada domingo, cada fecha que nos toque ir a la iglesia, un servicio tranquilo, y después ver cuándo viene el Señor para irnos de aquí, porque el mundo se está yendo al infierno, ¿verdad? Como dice el escritor, y un poco fuerte. Pero en base a eso, Él dice que nuestro papel es diferente a lo que Dios espera de nosotros. Y vamos a estar viendo que aquí en la tierra es un campo de entrenamiento en el cual nosotros, mediante nuestra fidelidad, vamos a ser probados por Dios para poder después, en la eternidad, recibir mayores dosis de autoridad y responsabilidad. Y me encanta esto porque nosotros tenemos una perspectiva del cielo como de un campo de jubilación, lo hablábamos en el video anterior también, que muchos vivimos para la jubilación, en lugar de vivir para el aquí y el ahora, para ganar almas, para establecer el reino, para ampliar nuestro carácter, para ser mejores hombres y mejores cristianos, para poder ser mejores discípulos para el Señor. Y en lugar de eso tomamos una posición pasiva en lugar de tener una posición activa. Entonces, cuando hablamos de la franquicia y de todo lo que el escritor después desarrolla, es cómo nos apropiamos de la vida de Dios y la compartimos con las personas, cómo nos apropiamos del poder de Dios y lo ejecutamos en esta tierra, cómo nos apropiamos de la autoridad de Dios para que la vida misma, el poder mismo y la autoridad misma de Dios puedan justamente establecerse aquí en la tierra, como dijo el Señor en la oración, que venga tu reino como es en el cielo, que aquí también en la tierra se haga tu voluntad. Y desarrollando eso, hay algunos puntos que me gustaría tratar. El libro son varias páginas, desarrolla de manera soberbia, en el sentido de que es una exposición increíble. Muchos de los aspectos que se relacionan a la empresa privada y cómo la empresa privada no es un enemigo
o cómo el Estado no debería apropiarse de la empresa privada y despojarnos de la empresa privada, o cómo la empresa privada no es la raíz de todos los males, como muchas filosofías izquierdistas hablan, sino que la empresa privada es una idea de Dios. Y como sabemos, todo lo que es idea de Dios es un diseño original. Y si el diseño de Dios es el diseño original, no hay por qué cambiarlo, porque el diseño original está supuesto a funcionar, porque es Dios mismo el que estableció justamente esas leyes. Y uno de los puntos que me gusta bastante y que podemos ver en el libro es que si tener cosas es pecado, entonces Dios sería el mayor de todos los pecadores, porque Dios es el autor del concepto de propiedad privada. Y cuando hablamos de propiedad privada me gusta mucho, y después él establece o escribe ahí en el libro, hay un versículo en el libro que habla en Salmos de cómo el Señor es dueño de toda la tierra, que toda la plenitud de la tierra le pertenece, que todos los bueyes Hay otra parte que dice que si él tuviera hambre no te diría, porque de él es toda bestia del campo, y que si él tuviera hambre podría agarrarlo directamente. Entonces, cuando hablamos de propiedad privada en el sentido de algo que le pertenece a alguien, que no es de manera... Y el concepto más básico de propiedad privada es cuando algo que te pertenece a ti o a mí, que no es tuyo, algo que no es público, algo que no es no todas las personas pueden tener acceso o autoridad, o que no les pertenece a todo el mundo, sino que tiene un dueño específico. Y cuando hablamos de Dios, Él es el dueño de todo el universo. Toda la propiedad que existe en el cosmos, toda la materia le pertenece a Dios, y esa, en teoría, dentro de esa concepción que estamos hablando, es propiedad privada de Dios. Y justo cuando Él nos creó en el Edén y cuando nos entregó autoridad para que ejerciéramos dominio, y todo eso hablándolo desde un punto de vista bíblico para hombres de negocios, cuando Él nos estableció en el jardín, nos plantó en el jardín y nos dio autoridad para que fuéramos corregentes con Él, que ejerciéramos dominio y autoridad sobre las cosas que Él había creado. Entonces nos dio acceso a nosotros también ser dueños juntamente con Él. Entonces, cuando hablamos de empresa privada, no es el enemigo actual de la economía, sino que ya como lo vamos a ver en el segundo capítulo, es la propiedad privada y es la capacidad de administrar cosas de manera específica, tener yo autoridad y propiedad sobre cosas, lo que me ayuda a mí a desarrollar madurez y responsabilidad. Pero eso lo vamos a hablar un poquito más a fondo cuando estemos tratando y estudiando el segundo capítulo. Pero la primera parte que queremos y lo que queremos establecer aquí con este primer punto, y que es después la base para todo lo demás, para ver por qué a nivel de iglesia nosotros hemos llegado a un punto de despreciar o de minimizar o de una u otra manera relegar todos estos aspectos materiales de la experiencia humana que tenemos que nosotros vivir, y dejar justamente que el reino de las tinieblas se apropie de todos estos medios de producción, de toda la riqueza, de toda la propiedad privada, y despojar muchas veces, así como hemos visto en muchas sociedades, el Estado se apropia de la propiedad privada diciendo que va a ser pública, cuando después el Estado se convierte en el máximo dueño y máximo ostentador de la empresa privada, porque todo es de él. Así que siempre va a haber alguien que sea dueño de las cosas. Nunca algo es completamente público, aunque haya filosofías izquierdistas que nos quieran vender esa idea. Pero la empresa privada es lo que genera madurez, responsabilidad y desarrollo de carácter en la persona. Y Dios nos hace corregentes con Él a través de la franquicia, a través del reino, para que podamos ejercer su autoridad. Pero, como vamos a ver ahorita, hay ciertas filosofías, incluso infiltradas en la iglesia, que nos han hecho ver como que no es bueno el hecho de administrar cosas o desear cosas o obtener crecimiento en ciertas cosas. Y es que el segundo punto que tenemos dentro de este primer capítulo, que me llama mucho la atención, es que el dualismo gnóstico es el principal enemigo de la expansión del reino de Dios. Y cuando hablamos de dualismo gnóstico, es algo que ha venido desde el primer siglo de la iglesia. Y a manera sencilla, solo para explicarlo un poquito de manera sencilla, es el espíritu es bueno, la materia es mala. Así que tratemos de que toda la materia vuelva al espíritu y no permitamos que el espíritu se mezcle con la materia, porque son cosas que se contraponen, son cosas que no deberían coexistir, y la materia es mala. Entonces, cuando nosotros asociamos de esa manera, es lógico que como cristianos pensemos de que todo lo relacionado al mundo natural, si se quiere llamar así, todo lo que es fuera de la iglesia, todo lo que es fuera, entre comillas, de lo espiritual, es malo, y solo todo lo que está relacionado con el espíritu, entonces, o con la iglesia directamente como organización, es bueno. Entonces ahí empieza como el dualismo de que, bueno, si yo trabajo a tiempo completo en el ministerio, soy más espiritual, y si yo soy hombre de negocios, o si yo trabajo como contador, como vendedor,
pastelero o cualquier otra profesión, entonces es secular, es malo. Y la revolución que vimos en la Reforma nos dio a entender que todo trabajo hecho para la gloria de Dios es un ministro ejecutando ese trabajo para la gloria de Dios justamente. No hay secularización en sí del trabajo, y más ahora con esta revolución para el hombre de negocios. Tú como hombre de negocios puedes ejecutar tu llamado y ser perfectamente espiritual al mismo tiempo. Puedes generar riqueza, puedes generar capital y al mismo tiempo tener una vida que agrade a Dios y que se alinee con los propósitos y que lleves a través de tu negocio a conocer a muchas personas. Entonces no tiene que ser una cosa no es excluyente de la otra. La misma palabra dice, y el escritor lo habla en el libro, cómo el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pasó de ser espíritu a materia y habitó entre nosotros y después volvió a ser de materia a espíritu. Entonces cuando hablamos de esto y vemos la vida y vemos la manera en la que Jesús vivió y ejecutó su llamado, Él se preocupó por las cosas prácticas del aquí y el ahora, sanar enfermos, proveer tanto a nivel espiritual como a nivel físico también, para que tuvieran libertad y tuvieran plenitud de vida, como dice en Juan, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Así que este dualismo que hemos adoptado como iglesia, al pensar que hay cosas más espirituales que otras y que la experiencia humana deberíamos relegar algunas cosas al ámbito de la secularización y otras cosas al ámbito de la espiritualidad, han hecho de que nosotros despreciemos todos los aspectos naturales de la existencia y hemos dejado que el reino de las tinieblas y que el infierno mismo se apropie de todo eso, de las mentes de las personas, y que no nos permita a nosotros poder influir en una cultura que tanto necesita el reino, porque hay que seguir expandiendo el reino, hay que ganar terreno constantemente. Y esto me lleva al tercer punto, ya específicamente, ya contextualizándolo dentro de los aspectos relacionados al desarrollo de una empresa comercial y el crecimiento de capital y todo lo que conlleva. Y es que el tercer punto que quiero compartir con ustedes el día de hoy, que está dentro del libro, y bueno, como les recomiendo, compren el libro. Si no está en físico, pueden tal vez encontrar en algún lugar en digital. No he buscado, la verdad, voy a buscar algunas opciones quizás y lo dejo aquí en la descripción. Si no, pueden escribir y pueden encontrar mucha información, o si de verdad lo desean, ustedes pueden escribirme a mí directamente. Yo tengo relación con un distribuidor aquí en mi país, en Honduras. Pero de cualquier manera es un libro buenísimo que les recomiendo que yo les recomiendo a ustedes que puedan leer. Y el tercer punto es que los problemas económicos del hombre son una oportunidad para el evangelismo empresarial. Y lo hablamos en la introducción y lo volvemos a reafirmar aquí. ¿Cómo se puede llamar la atención o qué carnada puede ser la más adecuada para un mundo que está concentrado en poder resolver problemas del aquí y el ahora? Entonces, cuando hablamos de empresas de reino, empresarios de reino, empresarios con llamado, estamos hablando de personas que tienen soluciones para problemas en el aquí y el ahora, pero también tienen la solución para los problemas de la eternidad y de la delegación de responsabilidades en la eternidad por la fidelidad mostrada aquí en la tierra. Así que nosotros como empresarios, como hombres de negocios, tenemos un arsenal de armas tanto para el aquí y el ahora como para más adelante, porque una persona, todos tienen que trabajar, todos tienen que producir dinero, todos tienen que pagar cuentas, todos tienen que sostener a su familia, es una necesidad universal. Entonces ahora, ¿cómo nosotros como hombres de negocios que producimos capital, que podemos generar empleos, que podemos generar programas, que podemos generar oportunidades, que podemos ser ejemplo para otros empresarios de empresas prósperas y alineadas a los márgenes y a los objetivos de rentabilidad y crecimiento? ¿Cómo nosotros tenemos todas esas herramientas para el aquí y el ahora, pero no estamos enfocados solo en el aquí y el ahora, sino que en desarrollar la madurez de las personas que tengan contacto con nuestros negocios, para poder ayudarles a, cuando lleguen al otro lado, haber crecido en madurez y que su potencial se haya desarrollado en Dios? Entonces, cuando vemos eso, tenemos mucha oportunidad, sin caer en ninguno de los dos extremos, porque el escritor también lo advierte, no caer en un extremo del materialismo, de decir que solo importa la producción de capital, que solo importan las utilidades, porque ese es un capitalismo aplastante, pero no caer en la otra parte de glorificar la pobreza, como él lo habla, de pensar que solo siendo pobre se puede ser espiritual, y tomando en consideración el versículo que dice que Jesús hizo pobre, para tomar este contexto, pero él explica de que ese fue un contexto específico, se despojó por una razón específica, por un tiempo específico, y después se le fue otorgada nuevamente su dignidad de dueño y de creador de todas las cosas cuando él terminó su trabajo y su obra aquí en la tierra. Así que cuando hablamos de la pobreza, ni el materialismo exalta a Dios, ni tampoco la pobreza que trata de disfrazarse de espiritualidad, sino que tenemos que tener herramientas de ambos lados para poder influir,
para poder pescar hombres, para poder pescar otros hombres de negocios, para poder pescar proveedores, poder pescar a nuestros colaboradores para el reino y poder ser útiles en las manos de Dios, más allá de solo producir capital y riqueza, sino que tener un impacto real a través de nuestros negocios. Entonces me encanta este capítulo, habla muchas cosas más, estas son de las cosas más principales que siento yo que me llamaron la atención, pero les invito nuevamente, pueden buscar en internet, pueden escribir, quizás poner Haciendo Negocio a la Manera de Dios, y en el sitio web de Dennis Pico pueden encontrarlo. Si no, pueden escribirme en las redes sociales, pueden encontrarme como Ariel Paguada, HN en Instagram, y con gusto yo les voy a dar información de ver de qué manera hacerle llegar el libro, tanto a nivel de mi país, Honduras, como a nivel de otros países, que habría que verlo del envío y todo, pero si es un libro que les interesa, vale la pena hacer el esfuerzo. Y bueno, ya para concluir, para terminar con este estudio del primer capítulo, vamos a seguir estudiando cada uno de los capítulos. Es un libro fabuloso, se los recomiendo completamente. Y la conclusión nos dice que los hombres de negocios somos llamados a mostrar un cristianismo práctico y relevante para los problemas del aquí y ahora, para que de esa manera podamos influir en la cultura y hacer que el reino de Dios se establezca en la tierra así como en el cielo. Así que, hombres de negocios, levantémonos. Aparte de todos los aspectos técnicos que son muy importantes, de hecho todos los recursos adicionales que estamos teniendo aquí en el canal se los recomiendo para poder generar más rentabilidad, para poder refinar su estrategia, su propuesta de valor, sus puntos diferenciadores, su modelo de negocio en general, todos los aspectos de un negocio. No olvidemos que nuestro impacto va más allá de generar capital en el aquí y el ahora, sino que expandir y hacer que el reino se establezca y que la cultura sienta la presencia de los hijos de Dios en cada aspecto de la sociedad. Y eso va a hacer que nuestras vidas sean relevantes, y si desarrollamos eso, créanme que Él va a estar más que dispuesto, el Señor va a estar más que dispuesto a otorgarnos mayores dosis de responsabilidad cuando gobernemos las naciones al final de los tiempos a su lado. Así que bueno, es una invitación, trabajemos duro aquí con fidelidad, porque nos espera más trabajo. Y yo sé que para los empresarios eso es una recompensa de verdad. Eso es muy, muy bonito, saber que vamos a tener propósito de aquí hasta la eternidad. Y bueno, ya me despido. Les recuerdo que estuvo Ariel Paguada con ustedes. Me pueden encontrar en todas las redes sociales como Ariel Paguada, en Instagram Ariel Paguada HN, y en Facebook Ariel Paguada, entrenador empresarial. Próximamente también en mi perfil de TikTok, también voy a estar aperturando un perfil de TikTok. Pero también les invito a que si ustedes están viendo este episodio, escuchando este podcast, y si ustedes dicen yo quiero saber cómo hacer negocios a la manera de Dios, yo siento que soy llamado, o tal vez eres un empresario que ha estado un tiempo haciendo negocios, se siente estancado, no has empezado y tienes una idea genial y quieres empezar a hacer las cosas a la manera de Dios desde el inicio, te invito a que me puedas escribir, déjame un comentario aquí o escríbeme directamente a mis redes, ahí con mucho gusto te voy a estar hablando de todas las posibilidades y todas las maneras en que podemos estar trabajando. O si tal vez quieres comenzar a estudiar directamente tú, aquí en la descripción del video te dejo el enlace para que puedas acceder al club EGM, donde yo como coach de negocios aprendí todo lo que sé, y que tú puedas comenzar a absorber esos conocimientos. Una suscripción súper cómoda al mes, pero que te va a ayudar a moverte hacia adelante. Pero si quieres algo más directo, puedes contactarme a mí también, para que de esa manera trabajemos juntos para hacer negocios a la manera de Dios. Bueno, Dios te bendiga mucho. Estamos siempre aquí impregnando la cultura con el reino de Dios, moviéndonos hacia adelante en nuestro llamado a los negocios y confiando en que Dios tiene preparado para nosotros cosas maravillosas en nuestros negocios, familias, ministerios, en cada aspecto de nuestras vidas. Que Dios te bendiga mucho y hasta la próxima.